Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar el proyecto integrador del módulo 17 de Prepelínea Set. Pero antes de comenzar, observemos brevemente las instrucciones para esta actividad. Instrucción 1. Descarga la siguiente hoja de cálculo con los datos de desempleo o desocupación de 50 personas. Instrucción 2. Con la información presentada, crea 3 tablas en la hoja 1 de tu archivo, una por cada variable: edad, semanas desempleado y años de experiencia. Puedes crear tus tablas a partir del siguiente ejemplo. Y este es el ejemplo que Prepelineset nos da. En primer lugar tenemos que colocar la variable. Posteriormente tenemos que colocar la clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Instrucción 3. Determine las medidas de tendencia central, media, mediana, moda y rango medio de cada una de las variables: edad, semanas desempleado y años de experiencia, y coloca los resultados en la hoja 1. Después describe brevemente los resultados que obtuviste al calcular las medidas de tendencia central. Instrucción 4. En la hoja 2, elabora los siguientes gráficos. Inciso A. Histograma para la variable edad. Inciso B. Un gráfico poligonal para la variable semanas desempleado. Inciso C. Un gráfico poligonal para la variable años de experiencia. Después analiza y describe brevemente los resultados de cada una de las gráficas que realizaste. Instrucción 5. Consulta en la página del INEGI datos estadísticos relacionados al desempleo o desocupación a nivel nacional a partir del 2006 a través de la página, y esta es la página que tenemos que consultar. En la hoja 3 responde las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Qué información estadística sobre la desocupación encontraste en la página del INEGI? Inciso B. ¿Por qué a la página del INEGI se le puede considerar como una fuente confiable? Argumente tu respuesta en al menos 5 renglones. Instrucción 6. En la misma hoja, responde en al menos media cuartilla. Puedes redactar en Word para identificar la extensión de media cuartilla y pegarlo posteriormente en la hoja de cálculo. La siguiente pregunta: ¿por qué estos fenómenos se pueden analizar con la estadística? Instrucción 7. Una vez que tengas tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera: apellidos, nombre, módulo 17, semana 4, proyecto integrador. Recuerda que debes guardarlo en el formato correcto para que tu asesor virtual pueda revisarlo. Y estas fueron las instrucciones para esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Recuerden que su documento debe de tener una portada, y en la portada pueden incluir su nombre, el grupo al que pertenecen, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. Y posteriormente, en otra hoja de Excel pueden colocar la tabla de desempleo. Recuerden que tenemos que abrir el enlace que encontramos en las instrucciones de esta actividad para poder observar la tabla con los datos de desempleo. Esta tabla la necesitamos para realizar este proyecto. En primer lugar, tenemos que hacer las 3 tablas en una hoja de nuestro documento. Y tenemos que crear una tabla por cada variable. Será una tabla por la variable edad, otra tabla por la variable semanas de desempleo y otra tabla por la variable años de experiencia. En este video veremos un ejemplo de cómo podemos realizar lo que nos pide la actividad
sobre la variable edad. Ustedes pueden seguir este mismo proceso para realizar lo que pide la actividad sobre las siguientes variables. Esto solo es un ejemplo. En una celda vamos a escribir variable edad y después colocamos la clase. Después tendremos que colocar la marca de clase, después tendremos que colocar la frecuencia absoluta y después pondremos la frecuencia acumulada. Ahora a esto le daremos formato para tener un formato como tabla. Ahora tendremos que ver cuántas clases necesitamos para la variable edad. Ahora ya utilizaremos la tabla que descargamos. Podemos copiar toda la columna de la variable edad y la podemos colocar cerca de la tabla que estamos realizando.
Ahora tendremos que ordenar los datos de menor a mayor. En la parte superior derecha encuentran la opción de Ordenar y filtrar. Después de dar clic en esa opción, tendrán que elegir la opción de Ordenar de menor a mayor. Para elegir esta opción, antes tienen que seleccionar los datos que van a ordenar. Y podemos ver que el número 18 es el número menor y el número mayor es el 68. Después en una celda tenemos que colocar el número 18 y en otra celda tenemos que colocar el número 68. Y al lado de la celda que tiene el número 18 podemos colocar la letra D y el signo de menos. Esto nos indicará que el número 18 es el número menor. Y al lado de la celda que tiene el número 68 podemos colocar la letra D y el signo de más. Esto nos indicará que el número 68 es el número mayor. Después tenemos que determinar la letra K. En una celda podemos colocar el signo igual, después colocamos el número 1 más el signo más y abrimos paréntesis y colocamos 3.3 y colocamos un asterisco, ya que vamos a multiplicar. Y colocamos la palabra logaritmo y colocamos el número 50 ya que son 50 datos y cerramos el paréntesis. Y damos clic en Enter. Y como el resultado fue de 6.6, lo redondeamos a 7. Esto quiere decir que tendremos 7 clases. Este será el número de filas que agregaremos a nuestra tabla. Recuerden que tenemos que tener en cuenta que tendremos un límite inferior y un límite superior. Cada límite debe de estar en una celda diferente.
Ahora tenemos que calcular el rango. El rango se calcula restando el dato mayor menos el dato menor. En este caso sería 68 menos 18. Podemos colocar en una celda el signo igual y después colocamos el número 68 y colocamos el signo de menos y colocamos el número 18. Y damos clic en Enter. Al lado del resultado que es 50 podemos colocar la letra R, ya que esto nos indicará que el número 50 es el rango. Después tenemos que calcular la amplitud. Para obtener la amplitud se tiene que dividir el rango entre K. Para poderla calcular en una celda pondremos el signo igual y seleccionamos la celda que tiene el número 50, ya que este es el rango, y colocamos el signo de dividir, y después seleccionamos la celda que tiene el número 7, y damos clic en Enter. Esto quiere decir que nuestra amplitud de cada rango va a ser de 7. Y al lado del resultado que es 7.1 podemos colocar la letra A, ya que esto nos indicará que la amplitud es 7. En la primera fila de la tabla tenemos que colocar el número 18, ya que es el número menor. Y después en la misma fila, pero en la siguiente columna, colocamos el resultado de la suma de 18 más 7, ya que 7 es la amplitud. Y 18 más 7 es 25, y colocamos el número 25 en la tabla. Después en la siguiente fila de la primera columna colocamos el número 26 y en la siguiente columna pero de esta misma fila ponemos el resultado de la suma 26 más 7 y el resultado es 33 y este es el resultado que colocaremos en la tabla. Después en la siguiente fila de la primera columna colocamos el número 34 y en la siguiente columna de esta misma fila colocamos el resultado de la suma 34 más 7 y el resultado es 41 y este resultado lo colocamos en la tabla. Y así sucesivamente vamos a completando las clases de esta tabla. Ahora la siguiente columna de nuestra tabla nos pide que coloquemos la marca de clase. Para hacer esto, en la primera fila de la columna marca de clase, tenemos que colocar el signo igual
y abrimos un paréntesis y seleccionamos la celda que incluye el dato del límite inferior y colocamos el signo de más y seleccionamos la celda que tiene el dato del límite superior y cerramos con un paréntesis y lo dividimos entre 2 y damos clic en Enter. Posteriormente podemos ir arrastrando y nos va a ir dando la marca de clase de todas las filas. O también podemos repetir el proceso en cada fila. Ahora tenemos que colocar en la tabla la frecuencia absoluta. Y para ello tenemos que contar cuántas personas hay en cada clase. Y para hacer esto podemos ir contando de clase en clase. Por ejemplo, del número 18 al número 25 hay 8 personas. Y podemos ir cambiándole el color para ir diferenciándolo. Y colocamos el número 8 en la tabla. Después tenemos que contar cuántas personas hay desde el número 26 al número 33. En este caso hay 9 personas y podemos ir cambiándole el color para diferenciarlo y colocamos el número 9 en la tabla. Después tenemos que contar cuántas personas hay desde el número 34 al número 41. En este caso hay 4 personas. De igual manera podemos ir cambiándole el color y colocamos el número 4 en la tabla. Ahora tenemos que contar cuántas personas hay del número 42 al número 49. En este caso hay 13 personas y podemos cambiarle el color para diferenciarlo y colocamos el número 13 en la tabla.
Después tenemos que contar cuántas personas hay desde el número 50 al 57. En este caso hay 9 personas y de igual manera podemos cambiarle el color y colocamos el número 9 en la tabla. Ahora tenemos que contar cuántas personas hay desde el número 58 al número 65. En este caso hay 5 personas. De igual manera podemos cambiarle el color y colocamos el número 5 en la tabla. Después tenemos que contar cuántas personas hay del número 66 al número 73. En este caso hay 2 personas. De igual manera podemos cambiarle el color y colocamos el número 2 en la tabla. Ahora tenemos que colocar en la tabla la frecuencia acumulada. Ahora para hacer la frecuencia acumulada tenemos que sumar. En primer lugar tenemos que colocar el número 8. Y después al número 8 le sumamos 9 y como el resultado es 17 colocamos el número 17 en la celda. Después al número 17 le sumamos 4 y como el resultado es 21 colocamos el número 21 en la celda. Después al número 21 le sumamos 13 y como el resultado es 34 colocamos el número 34 en la celda. Después al número 34 le sumamos 9 y como el resultado es 43 colocamos el número 43 en la celda. Después al número 43 le sumamos 5 y como el resultado es 48 colocamos el número 48 en la celda. Y por último al número 48 le sumamos 2 y como el resultado es 50 colocamos el número 50 en la celda. Y de esta manera concluimos la tabla de la variable edad. Ahora ya tenemos el procedimiento para hacer la primera variable que es la edad. Ahora tenemos que sacar la media, la mediana, la moda y el rango medio. En una celda tenemos que escribir la palabra media y en la siguiente celda tenemos que escribir el signo igual y la palabra promedio.
y tenemos que seleccionar todos los datos y cerramos con un paréntesis. Damos clic en Enter y el resultado será la media. Ahora en una celda tenemos que escribir la palabra mediana y en la siguiente celda tenemos que escribir el signo igual y la palabra mediana y tenemos que seleccionar todos los datos y cerramos con un paréntesis y damos clic en Enter y ya tendremos el resultado de la mediana. Ahora tenemos que obtener la moda. En una celda escribimos la palabra moda y en la siguiente celda tenemos que escribir el signo igual y la palabra moda. Después seleccionamos nuestros datos y cerramos con un paréntesis y damos clic en Enter y ya tendremos el resultado de la moda. Ahora tenemos que obtener el rango medio. En una celda escribimos la frase rango medio y en una siguiente celda tenemos que escribir el signo igual y tenemos que abrir un paréntesis y después seleccionamos la celda que incluye el resultado del dato mayor y colocamos el signo de más y después seleccionamos la celda que incluye el dato menor y cerramos con un paréntesis y colocamos el signo de división y colocamos el número 2 y damos clic en Enter. Esto se hace así porque la fórmula para obtener el rango medio es dato mayor más dato menor entre 2.
Posteriormente tenemos que describir brevemente los resultados que obtuvimos al calcular las medidas de tendencia central. Veamos un ejemplo. Al calcular las medidas de tendencia central, los resultados de la media, mediana y moda, puedo obtener más información sobre la edad de las personas que están desempleadas. Como resultado de la media obtuve el 41.86. El resultado de la mediana fue de 42.5 y el resultado de la moda fue de 42. Estos datos quieren decir que la edad de las personas que están desempleadas es de entre 41 y 43 años. Esto solo es un ejemplo. Ahora tendremos que hacer lo mismo, tendremos que hacer el mismo procedimiento para nuestra variable semanas de desempleo y años de experiencia. Ahora en otra hoja de Excel tendremos que hacer gráficas. Para la variable edad tendremos que hacer un histograma. Para la variable semanas desempleado tendremos que hacer un gráfico poligonal. Y para la variable años de experiencia tendremos que hacer un gráfico poligonal. Y después tenemos que analizar y describir brevemente los resultados de cada una de las gráficas que realizamos. Para hacer el histograma de la variable edad, solo ocuparemos la clase y la frecuencia absoluta. Y la clase la tendremos que colocar en una misma celda. Anteriormente habíamos colocado el límite inferior en una celda y el límite superior en otra celda. Y ahora estos dos límites tendrán que estar en la misma celda. Y para hacer el histograma tendremos que seleccionar estos datos. Posteriormente tenemos que hacer el gráfico poligonal para la variable semanas desempleado. En este caso utilizaremos la columna que nos dieron con el número de semanas desempleado. Los números de semanas recuerden que deben estar ordenados de menor a mayor. Y para hacer el gráfico poligonal tendremos que seleccionar estos datos. Ahora tendremos que hacer el gráfico poligonal para la variable años de experiencia. En este caso utilizaremos la columna que nos dieron con el número de años de experiencia. Los números de años de experiencia recuerden que deben de estar ordenados de menor a mayor. Y para hacer el gráfico poligonal tenemos que seleccionar estos datos. Recuerden que debemos de describir brevemente los resultados de cada una de las gráficas que realizamos. Por ejemplo, de acuerdo con la gráfica se deduce que las personas que no tienen empleo
En su mayoría son de entre 42 y 49 años de edad. Esto solo fue un ejemplo. Posteriormente tenemos que responder algunas preguntas. Recuerden que las respuestas de estas preguntas van a depender de la página que ustedes consultaron. Esto solo es un ejemplo. Inciso A. ¿Qué información estadística sobre la desocupación encontraste en la página del INEGI? Ejemplo. La información estadística que encontré en la página del INEGI sobre la desocupación fue variada, como por ejemplo, se encuentran diferentes gráficas. Estas gráficas muestran cómo la desocupación de las personas a nivel nacional ha ido en aumento. Pero en ocasiones ese número también ha disminuido. También se encuentran porcentajes. Este tipo de estadísticas están elaboradas con información actualizada. Esto solo es un ejemplo de lo que se puede mencionar, pero recuerden que esto va a depender de lo que ustedes observen en la página del INEGI. Inciso B. ¿Por qué a la página del INEGI se le puede considerar como una fuente confiable? Ejemplo. A la página del INEGI se le puede considerar como una fuente confiable por muchos motivos, como por ejemplo, porque es una página de una organización mexicana. También porque continuamente se actualiza la información de esta página. Ustedes deben de continuar explicando de manera más completa y detallada. Esto solo es un ejemplo. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué estos fenómenos se pueden analizar con la estadística? Ejemplo, estos fenómenos se pueden analizar con la estadística debido a que son fenómenos que afectan a la sociedad, ya sea de manera positiva o negativa. También se puede analizar con la estadística debido a que son temas que son del interés de las personas, y por medio de las mismas personas se pueden realizar censos y de esta manera se puede obtener información fidedigna, ya que proviene de las mismas personas que sufren diferentes situaciones desfavorables o favorables. También se pueden analizar con estadística estos fenómenos debido a que con un cierto número de personas se pueden obtener datos que a su vez estos se pueden incluir en gráficas o tablas y esto le permite a la población comprender el tema que se está estudiando. Se pueden obtener datos e información gracias a las estadísticas y esto permite que se puedan conocer diferentes maneras y formas para ayudar a las personas que pasan por estas situaciones. Recuerden que esto solo es un ejemplo. Recuerden que la respuesta de esta pregunta debe de ser en al menos media cuartilla. Recuerda suscribirte a este canal y recuerda observar la sesión virtual que tu asesor realizará.